Buenas tardes y buenos días a todos. Soy Luis Morán y voy a contaros unas reflexiones relacionadas con la transformación de la banca, la transformación digital de la banca y todo lo que podéis aprender, seáis o no de la banca, para vuestros negocios. Este es el objetivo de lo que voy a contaros hoy. Bueno, este caso entra dentro de lo que es los máster de Leeds y La Salle, el máster en dirección de empresas digitales y el máster en gestión del talento en la era digital. Este webinar corresponde a la introducción del caso práctico de la transformación digital del BBVA. Ya hemos hecho otros webinars anteriores en este módulo, que es el de innovación y transformación digital. Los que no estáis en este máster, primero, la mala noticia, lo siento porque no estéis, pero bueno, de alguna forma os vais a poder enterar, por lo menos, porque este webinar empieza desde cero, no requiere conocimientos propios y entonces, bueno, vais a poder conectar con él bastante bien. Los que estáis en el máster os sirve de introducción y de una visión para luego el caso práctico que vais a trabajar, el caso de negocio. Bueno, presentarme: soy Luis Morán, ingeniero industrial, ingeniero informático, tengo 33 años de experiencia laboral. En los últimos años me he especializado siempre ha sido en departamentos de tecnologías de la información, en proyectos y innovación. En los últimos años he estado más especializado en la gestión de procesos y en la gestión de organizaciones y departamentos de tecnologías de la información. También soy vicepresidente de una asociación de profesionales y directivos de tecnologías de la información que se llama IT Service Management Forum. Soy también instructor en transformación digital y, bueno, pues senior en temas de proceso. Como esto se emite desde un grupo editorial, pues o has escrito un libro o no eres nadie. Por eso pongo aquí el libro que realicé en formato de edición abierta o de coedición entre diversos autores. Bien. ¿Estos webinar cómo funciona? Pues son 30 minutos de exposición y 15 de preguntas. Para preguntas veis abajo a la derecha en vuestro panel una parte que pone bien preguntas o questions en inglés, y realizando las preguntas a lo largo del webinar, y en estos últimos 15 minutos pues las iremos debatiendo y contestando. ¿Cuál es el contenido del webinar? Pues bueno, tiene tres temáticas importantes. Uno es entender el contexto de la banca, muy por encima, de por qué la banca está iniciándose y casi liderando la transformación digital de las empresas en España, de las grandes organizaciones por lo menos, cómo se está transformando la banca o digitalizando la banca, bueno, y cómo podemos extraer de estas lecciones de la banca para otros sectores, bien para las grandes corporaciones de otros sectores, para las medianas empresas, incluso para las pequeñas empresas. Bien, ya es un casi tema legendario empezar con un no creo. Pues efectivamente, yo la verdad es que no creo en las charlas sobre banca, yo personalmente. No creo, ¿por qué? Pues no creo porque para mí ha sido y es un sector bastante distante de mi realidad profesional. Yo he estado en el sector telecomunicaciones y en el sector banca y financiero pues he tenido muy poca relación profesional con ellos. Entonces, bueno, pues alguien que no cree en este sector, ¿cómo se pone a hablar de este sector? Pues bueno, vamos a ver, no en este sector, en las charlas de este sector, perdonadme. Bien, pues quizás el primer punto para entender la transformación digital de la banca es entender cuál es su contexto, qué les está pasando, qué está pasando en el sector financiero. Creo que muchos, por los medios y por estos años de crisis, nos hemos especializado mucho más en banca de lo que habíamos hecho antes en nuestra vida profesional. Pues bueno, ¿tiene algún problema la banca en España? Pues bueno, parece que no sé si es un problema o no, pero la verdad es que tiene muchas sucursales. Tiene el doble de oficinas bancarias o sucursales que Alemania, por ejemplo. Tiene 9,4 sucursales por cada 10.000 habitantes. Por eso
estaréis oyendo en muchas estrategias de la banca, digitalización, simplificación, reducción y tal, pues porque de alguna forma hay demasiadas sucursales y el negocio no puede soportar una rentabilidad del negocio tanta sucursal. Bien, pero ¿cómo es la rentabilidad del sector financiero? Pues bueno, vemos que la rentabilidad del sector financiero, que estaba cerca del 20% en el ROE, cerca del 2007, pues ha caído en estos años, estamos en el 3 y pico, 4% en formato plano. Y se espera que vaya creciendo, pero que vaya creciendo levemente al final de esta década. Luego, de alguna forma, un sector que ha caído tan dramáticamente su rentabilidad y con ese músculo de volumen económico que mueve, pues algo tendrá que hacer. En una encuesta realizada por KPMG, realizada en otoño de 2015, se encuesta a las 7 mayores organizaciones bancarias españolas, principalmente, lógicamente, a los directivos. Y ellos responden estos 6 apartados de qué es los retos principales que tienen ahora y que están afrontando en estos años. Lógicamente, están ahí marcados a la izquierda en azul los que son puramente del negocio, es decir, abajo del todo garantizar la rentabilidad del negocio, el 100%, lógicamente, mantener los niveles de solvencia, y más arriba aumentar el crédito, que es uno de los principales fuentes de ingresos del sector financiero. Entonces, pero vemos que hay un aspecto ahí entrevelado entre ellos, que es acelerar la transformación digital, con un 57% de los directivos encuestados de estos 7 grandes organizaciones dicen o manifiestan que uno de sus retos y estrategias es acelerar la transformación digital. Bien, entendiendo cuál es el contexto de la banca, pues vamos a analizar cuáles son las palancas o fuerzas que están impulsando a que la banca se transforme. Esto no es ya a nivel nacional, esto es a nivel internacional. La fuente es de Project Blue y del informe de la banca en la encrucijada del año 2005 de PricewaterhouseCoopers. Las 7 palancas, pues hay unas que son muy comunes a todas, otras que son más del sector. Las propias del sector es el marco regulatorio, es un sector regulado. Con el tema de la crisis, pues la regulación se ha hecho más intensa y lógicamente la gestión del riesgo se ha hecho mucho más importante y más férrea. Esta gestión del riesgo también es común a otros sectores en los que, sin ser financieros, en los que en este momento pues han tenido que acotar con quién hacen operaciones y sus negocios. Hay una parte importante que afecta a todas las organizaciones, porque esta charla intenta que todos reflexionemos no solo en entender la banca, sino además en entender cómo las cosas que pasan en la banca me pueden estar ocurriendo en mi sector y me pueden servir. Pues lógicamente hay un cambio demográfico, ese cambio demográfico en Europa y también en España, pues de alguna forma está cambiando la pirámide de población. La población se va haciendo más mayor, más anciana. Hay un cambio de comportamiento de los consumidores, entran las nuevas generaciones, las generaciones llamadas millennials o generación Y, que de alguna forma tienen un comportamiento distinto, como ahora vemos. Hay una irrupción de las tecnologías son más baratas y más potentes, y hay una fuerza de innovación que de alguna forma están ayudando a la evolución. Este mix entre tecnología e innovación lo pueden utilizar las entidades ya establecidas o las organizaciones establecidas, pero también tiene un impacto importante porque facilita el camino a otras organizaciones o locales o globales que pueden arrancar a tomar segmentos del negocio. Bien. En este cambio, ¿cómo está también caracterizado? Pues como veíamos, os comentaba antes, quizá el primer cambio, el cliente es en el centro. Este es el cambio de toda la era digital. Hay un tema de unificación de los canales por los cuales se accede, que se denomina omnicanal, es la experiencia única del cliente en todos los canales, tanto canales presenciales como canales online. Hay otra palanca importante, es que la irrupción y el abaratamiento de las tecnologías, y otra es
la de organizaciones entrantes. Estos son las 7 palancas que están moviendo el cambio de contexto en la banca. Como hemos dicho que el cliente es el centro de todo, pues vamos a analizar cómo son los clientes de la banca y también de otras organizaciones. Existen clientes tradicionales que solo van por el medio tradicional, es decir, el 52% de los clientes de la banca solo van por el medio tradicional, que es de forma presencial a las oficinas o sucursales. Existe el cliente multicanal, el que va a las oficinas presenciales e interacciona online, normalmente vía web, y algunas veces por algún otro medio alternativo. Y luego tipo aplicaciones móviles. Y luego existen los clientes casi puramente digitales, porque el negocio de banca también requiere cierta presencia en las físicas, en las sucursales, puramente digitales, que es el 12%. Bueno, pues en este estudio de la consultora Stiga del año 2014 vemos un tema muy curioso que también es aplicable a cualquier otro sector, es cómo estos 3 tipos de clientes, que son muy normales en cualquier tipo de industria, cómo se están comportando en la banca en su segmento de gente joven hasta los 30 años, que sería la generación de millennials, y gente más adulta. Selecciona aquí el segmento entre 50 y 60 años. Hasta los 30 años vemos que el cliente multicanal con un 50% es el que predomina, y el cliente alternativo, que es el que accede normalmente vía online o vía aplicaciones móviles, es el 13%. En el segmento de gente adulta que empieza senior, que empieza a ser ya madura, tienden más a ir a la oficina tradicional con un 56%. Pero no hay una diferencia demasiado abismal. Quizá ya en el segmento mayor de 60 sí se significa que la parte online, que aquí se denomina alternativo, y mixta, multicanal, pues sensiblemente se ve reducida. Muy bien, pues damos un pequeño repaso a cómo se está utilizando en la banca los diversos canales, que es un tema importante, porque me sirve también para otros sectores este porcentaje, aunque pueda ser distinto. Por las oficinas bancarias se pasa al 80%, que tienen interacción con los gestores directa, física y presencialmente un 30%, que usan el cajero automático el 70%, lo cual no parece demasiado, curiosamente. Acceso por internet un 40%, banca móvil un 12% nada más, y banca a través del teléfono un 8%. Esta es la multicanalidad de la banca en el informe de Stiga publicado por el IEB en el año 2014. ¿Cómo es la penetración de la banca por internet? Pues en Europa es un 40%, por ver qué está pasando fuera de nuestras fronteras. En España es un 65%, y destacan a nivel de países europeos, que se sitúa como en la media de los países europeos, está por encima de la media, pero en cuanto a número pues está por ahí, cercano. Quizá el más avanzado es Holanda, con un 66% de banca por internet, y le sigue Francia con un 60%. En comparación de lo que se llama banca digital, que es el acceso móvil internet, el estado de los principales bancos españoles frente, por ejemplo, una comparativa con el Reino Unido, pues vemos que el BBVA está en el 52%, Santander en el 37%, CaixaBank en el 62% y Bankia en el 68%. En el Reino Unido, Lloyds y Barclays están entre el 55 y 65 respectivamente. Bueno, vemos que en este aspecto España, en principio los bancos españoles no están mal, están bien posicionados, y bueno, pues están a nivel o por encima de la media europea. Como las palancas que empujan a la banca a la transformación son las tecnologías, pues quería dar un repaso muy rápido por esta transparencia que ya es legendaria, que la utilizo yo para explicar las tecnologías que conforman la era digital. Estas es tanto para la banca como para fuera de la banca. Las tecnologías las he dividido en la capa de arriba, que es frontend, y la capa de abajo, que es backend. En la capa de arriba pues la he dividido en 4 ámbitos según los usuarios o de dónde se sitúa el cliente, porque hemos dicho que el cliente está en el centro, ¿no? Tenemos las personas, tenemos el hogar, las empresas y la sociedad. Las personas tenemos dispositivos móviles, que es lo principal que está funcionando ahora. Están entrando las cosas que los llevables, las cosas que se empiezan a llevar,
se pueden llevar estos dispositivos electrónicos y principalmente los relojes inteligentes, pero quizá el punto principal, que hasta ahora funcionan a modo casi exclusivamente de avisadores, de un mando a distancia del móvil. A nivel del hogar, pues tenemos temas de domótica, que ya lleva bastante tiempo, tenemos la Smart TV como un medio de interacción importante, y tenemos la impresión 3D, que ya está accesible en el hogar. En el webinar del otro día veíamos que las impresoras 3D habían bajado en 400 su precio en los últimos 5 años. En la empresa, la movilidad sigue siendo quizá la palanca más importante, movilidad, el acceso móvil y la interacción móvil con los clientes, y la movilización de los empleados y de las fuerzas comerciales de las empresas y de la banca también. Tenemos los dispositivos sin sensores como Internet de las Cosas, tenemos los temas de robótica, también las opciones de impresión 3D, que está teniendo ciertos usos muy especiales en la industria. Tenemos el tema del e-commerce, muy común en todas las empresas. Se está arrancando el tema de computación cognitiva, muy asociado a los datos, muy asociado a la analítica de datos, de alguna forma que me permite reaccionar en tiempo real en función de la información y los datos. Y tenemos la reconversión en modo electrónico de una serie de sectores. Y luego tenemos la sociedad, que es la administración pública y tal. Y luego en la parte de backend, pues bueno, tenemos el cloud, tenemos el big data, la computación contextual, la inteligencia artificial, tenemos muy especial de la banca, bueno, por cierto, la conectividad, que es muy importante para todos. En la banca están entrando tecnologías disruptivas que van a facilitar la firma digital, como dispositivos biométricos también. Están apareciendo drones, están las Smart City, está el Open Data de cara a la utilización digital. Pues estas son las tecnologías que están impulsando a la banca y a otras industrias a su transformación. ¿Cuáles son los entrantes que tienes en la banca? Los entrantes en la banca en muchos sectores se llaman OTTs, que es over the top, es decir, organizaciones que se suben a la chepa de lo establecido. No gastan en infraestructuras y se suben sobre lo que existe. En el sector banca se ha afinado y se ha sido más elegante y no se les ha llamado over the top, sino principalmente se conoce como las fintech, las organizaciones tecnológicas de impulso financiero. Aquí vemos dos grupos, aquí están enumeradas en este informe en este ranking también del IEB del año 2005 en dos grupos importantes. Organizaciones que ya son tecnológicas y que entran en la banca, como Facebook, Apple, Google y Amazon. Y PayPal, bueno, PayPal yo la veo un poco intermedia porque es un medio de pago, y ahí ponen ellos el grado de amenaza que suponen estas organizaciones para la banca. Y luego tenemos organizaciones entrantes. Como esto es una charla para entender de la banca, irnos fuera, no voy a entrar en ellas, ni en el Bitcoin, ni en los créditos comunes, ni en el pago, ni en las divisas person to person, ni en los microcréditos. Pero sí ver un poco estas grandes, por ejemplo Google, que está haciendo, porque se habla mucho de ellas y pocas veces conocemos qué se está haciendo. Pues Google está haciendo, y esto ya es muy puro del sector financiero y de amenaza al sector financiero, está haciendo préstamos. Normalmente son préstamos muy pequeños, encaminados a que utilices su sistema de anuncios. Ha comprado una organización que se llama Lending Club de cara a introducirse en los préstamos persona a persona. También ha abierto un sistema de brokeraje online que ahora tiene actualmente 600.000 clientes. Tiene en mente un proyecto, crear una tarjeta de crédito propia, tiene ya sistemas de pago con el Google Wallet y con el Android Pay que está funcionando en Estados Unidos y en el Reino Unido, tiene una calculadora de hipotecas y también tiene hasta una licencia bancaria en Holanda que no está utilizando. Bueno, pues estos son los entrantes que amenazan al sector financiero. Bien, entonces visto esto, cómo esto está impactando y cómo está reaccionando la banca, los grandes bancos españoles, cómo están reaccionando contra este tema. Bien, reflexionar principalmente con el esquema que tenemos planteado normalmente y que plantea Luis Lombardero y que se plantea en el máster,
de las palancas de transformación digital, es decir, las tecnologías emergentes junto con la innovación abierta nos permiten generar y explorar nuevos modelos de negocio, pero para ser rentables con todo eso tengo que impulsar un cambio organizacional y un cambio de competencias en las personas. Esto nos va a permitir generar nuevos productos o servicios para los clientes o ser más eficientes. Este es el esquema importante que, bueno, es bueno recordarlo porque nos pone siempre en contexto. Ahora vamos a ver otras aproximaciones similares con distintos matices. Esta es muy interesante, es un estudio que realiza el MIT se llama Leading Digital y entrevista a más de 2.700 organizaciones a nivel mundial, no del sector financiero, sino de todo tipo de organizaciones, y tipifica qué están haciendo los líderes en cuanto a transformación digital. Luego esto es una ventana para ver y escudriñar qué se está haciendo en transformación digital las organizaciones que son líderes en algunos segmentos. Se divide entre grandes bloques, que es muy interesante para entender cualquier fenómeno de lo que está pasando, y ahora lo aplicaremos a entender lo que está pasando en la banca. Hay una primera parte, como el cliente es el amo, es el centro de todo, es el rey, pues que es a la izquierda veis que es la gestión de la experiencia con el cliente. Normalmente tiene tres ámbitos en los que se está trabajando la gestión de la experiencia con el cliente. Es entender bien el cliente, qué quiere, cómo interacciona, intentar crecer en esa relación con el cliente, identificar los puntos de contacto con el cliente. Pero normalmente creemos que la relación con el cliente es un continuo, porque desde la organización que provee servicios ves muchos clientes y al final son muchos destellos que te dan una luz continua. Pero la visión del cliente del otro lado, cómo ve el cliente a los proveedores, ve pequeños destellos en la oscuridad. La interacción, por ejemplo, con el mundo bancario es de vez en cuando, levemente cuando vas a pagar en un comercio, porque ahí tampoco aprecias que eso sea, cuando te acercas a un cajero, o cuando online, a ver qué está ocurriendo, te acercas a una sucursal bancaria. Luego son pequeños puntos de experiencia en la vida del individuo que tiene muchas horas. Muchas organizaciones están poniendo énfasis en la mejora de las operaciones, en la digitalización de los procesos, en la mejora del rendimiento y limitando las limitaciones del mundo tradicional. Y otras están poniendo mucho énfasis en cambiando los modelos de negocio, explorando nuevas oportunidades de negocio o reducciones de coste que nos permiten posicionarnos mejor en otros segmentos o ser más competitivos. Bien, aplicado esto a cómo está en el análisis de transformación digital de la banca 2015 de IEB, plantea el ABC de la transformación de la banca, es decir, el camino o ruta que está siguiendo la banca en su transformación. Y este ABC pues está aquí mapeado con estos tres bloques del estudio del MIT. Y veis que encaja bastante. Hay una primera parte que es la experiencia del cliente y también pone en el punto 10 el convertir los datos en valor. Operaciones lo he conectado, está más conectado con lo que se llama agilidad, es decir, agilidad interna del negocio. Para eso hace falta una nueva cultura que se está creando en la banca, hace falta la tecnología como una ventaja competitiva, hace falta optimizar la cadena de valor y el sistema de valor y captar nuevo talento, que es lo que está haciendo la banca. Y a nivel de negocio, disrupción, crear nuevos modelos, pues está creando nuevos modelos de negocio. Ahora veremos cómo. Se está aumentando la productividad, se está transformando la red de distribución, y en la parte de negocio meten ellos la ciberseguridad. La ciberseguridad, lógicamente, hay que ponerla en algún sitio porque es siempre importante y máximo en el sector financiero. Bien, pues en el máster se trata el caso del BBVA y vamos a ver qué aproximación ha hecho el banco BBVA. El BBVA es un banco estrella en la transformación digital que saltó ya hace unos años y ha ido surfeando muy bien la ola de la comunicación, la transformación digital, e impulsado muy bien internamente toda la transformación. Esa transformación muchas veces no se llega a ver porque es una organización muy grande y va costando mucho el que eso vaya calando en todos los estamentos de la organización.
Básicamente, BBVA está trabajando en 3 ámbitos. Uno de ellos es reducción de oficinas, lo cual, si os acordáis de las primeras transparencias, pues no es de extrañar, y ahí veremos algunos temas que cuentan oficinas. Se está reorganizando y está refrescando la plantilla como una parte de incorporación de ese talento digital. Si analizamos lo que está haciendo en estos 3 contextos, pues bueno, lógicamente está poniendo mucho énfasis en la experiencia del cliente, en el tema del multicanal integrado o el omnicanal, integrando los canales, la interacción web, normalmente a través del PC, con la integración a través del móvil, con la presencia en oficinas, con las pantallas que tienes en las oficinas para interaccionar, integrando todos los canales, presencial y electrónico. Está creando una nueva oficina bancaria como una forma de transformar la oficina bancaria en su cometido, de que la experiencia del cliente presencial sea mucho más cercana y más productiva, a su vez que lógicamente que está reduciendo el número de sucursales. Se ha embarcado hace tiempo en un gran proyecto de transformación TIC, puesto que iréis viendo que todas las grandes organizaciones al final tienen muchos sistemas muy complejos, y para poder soportar todos los nuevos, toda esa interacción con el cliente y todas las nuevas tecnologías, tienen que tener unos sistemas de información totalmente adaptados, con lo cual tienen un proyecto de transformación TIC importante. Han cambiado la organización, el que era el director de banca digital se ha convertido en CEO de la compañía y tiene una nueva organización. Están simplificando las operaciones, están innovando en nuevos negocios a través de participación en ecosistemas digitales y creando un ecosistema digital propio, en el cual las startups y las compañías van creando nuevas aplicaciones y ideando nuevos servicios que la compañía pues empieza a utilizar. Y lógicamente está vendiendo, haciendo marketing de la imagen de que se está transformando, y eso le ha situado en una posición líder de esa venta de imagen. Luego veis que de alguna forma, aunque el BBVA es un gran banco, muchas de estas actividades que ellos están haciendo en una escala o en otra me sirve para grandes corporaciones en otros sectores, para empresas medianas y para empresas pequeñas. Bueno, esto es simplemente no entrar en ello. En la organización la nueva organización del BBVA, Francisco González sigue siendo el presidente y el CEO es Carlos Torres Vila, que es el que llevaba antes todo el tema del negocio digital. ¿Qué está haciendo el Banco Santander? Comentar otro banco, por no hablar siempre del BBVA, que es el que está más metido en los medios. El Banco Santander lleva desde hace muchos años una estrategia de expansión y de concentrar en centros de competencia y en servicios compartidos los temas. Bien, todo lo articula a través de una forma centralizada, a través de su centro corporativo, toda la estrategia digital. Ha hecho un énfasis, quizás su foco no es tan glamuroso ni tan integral como el del BBVA, pero ha ido aprovechando ciertas palancas y ciertos puntos de valor. Ha hecho mucho énfasis en la analítica de datos, generando grandes ahorros y grandes beneficios con el tema de analítica de datos, del Big Data y del CRM. También está poniendo foco en la mejora de los canales, tiene un piloto de oficina bancaria moderna, puesto que se ha dado cuenta que eso vende, y entonces pues se ha puesto enseguida a hacer un piloto de su oficina bancaria. Pilotos de oficina bancaria modernas tienen la mayoría de los bancos. Tienes en Australia, tienes en la República Checa, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Es una cosa que para la banca es de gran glamour y por supuesto vende bastante esa experiencia. Lógicamente está también transformando sus tecnologías de la información con un foco de centralización en centros de servicios compartidos. Está transformando su cultura hacia una cultura de servicio. Está simplificando todas sus operaciones, todas sus unidades de recursos, centralizándolas en centros de servicios. Está en ecosistemas de innovación con la iniciativa Innoventures, que de alguna forma pues, financia y promueve pues temas de emprendimiento en el sector bancario y de alguna forma se posiciona en temas de innovación abierta.
y lógicamente pues también está vendiendo la imagen, quizá con mucho menos éxito que el BBVA. Bien, bueno, pues pasamos, después de este recorrido por qué le pasa a la banca, qué le puede pasar a tu sector, las palancas de transformación en otros sectores y especialmente la banca, que están haciendo los dos grandes bancos, no digo los dos grandes bancos en España. Vamos a ver cómo estas lecciones me pueden servir para otros sectores. Aquí la reflexión que he hecho, primero es una síntesis de todo lo que está haciendo la banca, porque de alguna forma en esta reflexión vamos a ir siempre pensando no en la banca sino en nuestra organización. Donde pone aquí en medio en azul digitalización de la banca, vamos a pensar en la digitalización de nuestra propia organización, aunque nuestra organización sea una tienda o una ferretería o un comercio de barrio. Está lógicamente el frontend de arriba, que es el frontend cliente, está la parte omnicanal, multicanal, y está la parte de creación de nuevas sucursales. Está el enganche entre lo online y lo presencial y la mejora de la parte presencial. Esto es una parte muy importante. Entre los dos está la analítica de datos, porque ahí es donde está la relación con el cliente y la experiencia con el cliente, y esa analítica y inteligencia de datos me va a permitir a mí reaccionar más rápidamente si lo sé gestionar bien. También tenemos en la parte esta de interacción con el cliente, es donde se sitúan principalmente en este segmento entre el cliente y el sistema bancario, donde entran los innovadores y los avances en tecnología. Tenemos, si vamos por la derecha, lógicamente está la estrategia. Los bancos han establecido una estrategia de digitalización, lógicamente, perdonadme. Y con esa estrategia de digitalización pues han creado un roadmap de transformación. Lógicamente en ese roadmap hay que crear normalmente un grupo o una organización digital que se encarga de los negocios digitales. Esa organización junto con el CEO está impulsando un cambio de cultura. Lo que ocurre es que el cambio de cultura es algo de lo más difícil que existe en este mundo. Es más fácil transformar la TI, que ya es difícil, porque ha fallado muchísimas veces, que cambiar la cultura. No sabemos cómo hacerlo. Y en ese cambio de cultura entran conceptos de agilidad, de flexibilidad, de reacción más rápida de la organización de cara a poder atender mejor las variaciones del cliente y del mercado. Con esta organización digital está impulsando la innovación dentro de la empresa, innovación que se realiza en un ecosistema, invitando a entrantes exteriores con estos ecosistemas, y que esta innovación nos está permitiendo generar nuevos negocios. Esta parte de alguna forma en muchos de los sectores es claramente utilizable. En la parte de operaciones, en esa parte interna, en ese bloque central que decía el estudio del MIT Leading Digital, vemos que en las operaciones también se están transformando utilizando todas las facilidades tecnológicas, normalmente en simplificar y en automatizar, es decir, hacer procesos que se hacen manuales o físicos, intentar meterlos en digitales, algo que ya la informática viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora está facilitándose más toda esta parte. Quizás ahí el punto principal es los tablets y las tecnologías y los dispositivos móviles, que son los que están impulsando, participando más. Y luego la transformación de los sistemas de información, los sistemas TIC, con una nueva arquitectura tecnológica, con migración hacia arquitecturas externas, flexibles y escalables, como el cloud computing. Está un cambio en la gestión, en los modelos de procesos de TI, hacia modelos mucho más ágiles, y luego enganchando con el cliente pues está todo el tema de ciberseguridad esencial. Bien, visto esto y visto desde la perspectiva de cómo esto que está haciendo la banca me sirve en mi organización, vamos a pasar a 4 flashes importantes de reacción o de recomendaciones. La primera es que tu negocio está en riesgo. Normalmente tienes que estar ojo a visor de qué está pasando en tu negocio, cuáles son los entrantes en tu sector,
y en función de eso reaccionar o prepararte para esa entrada, porque hay una cosa segura: si en tu sector hay un resquicio regulatorio que por cierto está enganchado a un margen que se está llevando el sector en alguno de los pasos de la cadena de valor, seguramente en ese margen, ese resquicio, va a entrar una nueva entrante en formato con una solución digital para erosionar ese margen en el sector. Para lo cual lo mejor es analizar todo el sistema de valor del sector, ir viendo los diversos pasos, entender qué pasos se podrían hacer más eficientes en mi organización o en el sector y vislumbrar que por esos pasos de eficiencia o de rentabilidad es por donde van a ser atacados los diversos sectores, va a ser atacado tu sector. Aparte de ahí, lo que también recomiendo es que hay que integrarse en entornos de innovación abierta o estar al tanto en entornos de emprendimiento que hay en tu sector y de alguna forma llevar interrelación con tu sector. En cuanto a la experiencia de usuario, pues todo el mundo tiene clientes, lógicamente, sobre todo los que están en los sectores que venden a clientes masivos. En esa parte, todo el tema de experiencia de usuario, la gestión multicanal y el multicanal integrado, que es el omnicanal entre parte física y presencial, es muy importante. Hay un cambio de generaciones, las generaciones menores de 30 años son los millennials, que casi tienden a actuar online. También es muy importante la integración entre lo físico y digital. Y luego estamos viendo que hay, pasa en la banca y es utilizable y exportable a otros sectores, que hay una fusión, un maridaje al estilo de las catas de vino entre la parte física y la parte digital. Es decir, la parte física se renueva. Si tienes una tienda, un comercio, una ferretería, considera el renovarla, no tanto para ponerla con este estilo glamour de cocoons, ¿no?, en el cual se tiene una intimidad con el cliente para realizar la interacción típico de la banca. De alguna forma renovar, igual hay que ponerla retro, igual hay que ponerla vintage, igual hay que ponerla de alguna forma. Y eso tiene que estar integrado con la parte digital antes de que llegue el cliente a la tienda, y cuando está el cliente en la tienda también facilitar esa interacción. Hoy normalmente será a través de dispositivos móviles, de los smartphones, esa interacción a través de una aplicación, pero puede ser de otras formas. Y lógicamente cualquier empresa, las muy grandes organizaciones están evolucionando hacia el cloud de una forma mixta, hacia tener tus recursos informáticos en una nube, en un proveedor externo que te factura por uso y por capacidad, y él se encarga de gestionar, y utilizar esa tecnología también para hacer flexible tu infraestructura interna. Pero todo aquello que es innovación al final requiere una rapidez de actuar, y de alguna forma tanto las grandes organizaciones en sus temas de innovación y las pequeñas organizaciones que también necesitan agilidad, no tiene sentido, no puedes muy difícil conseguir la agilidad con tus recursos propios, porque tienes que tener una cantidad de activos inutilizados disponibles para cuando los necesites, que no te compensa. Entonces lo suyo es tanto las pymes como las grandes organizaciones, para la transformación digital, ir a servicios en la nube. Cuando eso ya ha escalado, ya está estable y ya se convierte en un servicio crítico, ya evalúo si lo dejo allí o lo internalizo. Los sistemas de innovación abierta, que ya os habíamos comentado antes, lo está haciendo la banca y tienen que estar, todas las organizaciones tienen que estar metidas, bien las grandes corporaciones, que lo están haciendo algunas de ellas, bien incluso las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, lógicamente, atenderán como espectadores, atienden a las charlas, atienden sus contribuciones y tienen movimientos asociativos que te permiten estar en contacto con el sector y tomando el pulso a cosas nuevas y oteando a los nuevos entrantes. Luego está el cambio de cultura, el cambio o evolución de la cultura de tu organización. Aquí, en principio, esta es una presentación ya muy legendaria también, que la suelo utilizar en muchos temas, porque toda esta transformación digital va sobre la cultura. Paso por ella brevemente. En algún otro webinar mío he entrado más en detalle con ella. Aquí en principio es que el cambio, es imprescindible cambiar la cultura de toda mi organización para innovar y para ser ágiles y estar con esa sensibilidad del cliente.
Pero el primer paso no se trata de cambiar la cultura de los comerciales, sino lo que hay que cambiar es la cultura primero de los directivos. Primero la cultura del CEO, el CEO es el primer impulsor del cambio de cultura, si el CEO no está, pues apague, vámonos. Pero después del CEO, todas las capas directivas y los mandos intermedios. Esa es la parte importante para luego ir involucrando a los empleados, que son los que con su pasión van a ir aportando ideas y soluciones. Luego esta parte es muy importante. Luego, de alguna forma tenemos que cambiar la actitud, pero también tenemos que cambiar la actitud en cuanto a formación y capacitación y conocimientos, tanto en las capas directivas como de los empleados. Y bien, ahí a la derecha en azul veis qué cosas matiza la nueva cultura. Esto no entro en ello. Bien, y como último punto está el gestionar la imagen en la ola digital. Es decir, nosotros podemos estar, como aparece en la primera fotografía, intentando nuestro tema digital, ahí balanceándonos y gestionando la imagen de una forma, de nuestra transformación digital, de una forma novata, frente a otros de mi sector o de otros sectores que son unos maestros en gestionar la imagen dentro de la ola digital, representado por este competidor surfero de abajo a la derecha. Pues en nuestra organización nos puede pasar lo mismo, es decir, en nuestro sector puede haber alguien haciendo o no transformación digital que esté gestionando magníficamente la imagen y otros haciéndolo bien o mal, pero en cualquier caso lo gestionan de una forma penosa como principiantes. Y bien, aquí reflexionar ya para terminar cómo es la hoja de ruta de la transformación digital. Es decir, hemos visto qué le pasa a la banca, que le puede pasar a mi sector algo muy parecido, qué está haciendo la banca y cómo esas partes cómo eso que está haciendo la banca lo puedo reutilizar o puedo utilizar esos conceptos en mi sector, en mi empresa. Ahora, una vez identificado eso, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, esta es una metodología mía en el cual se establece una hoja de ruta de la transformación digital. La hoja de ruta la divido para aquellas organizaciones que quieran comenzar en 4 etapas. La primera es entender, que viene de alguna forma a entender qué es la era digital, entender dónde estoy, entender hacia dónde tengo que ir, entender cuáles son mis capacidades, qué pueden hacer mis proveedores, porque no me puedo lanzar algo si mis proveedores o los proveedores del mercado, los proveedores a los que yo puedo acceder no son los adecuados, ¿no? Y tengo que de alguna forma entender cómo tengo que trabajar en el entorno digital. Una vez entendido pasa la etapa de definición, que siempre es por definir un responsable, no hace falta que sea el CEO, no hace falta que sea un director inicialmente, pero puede empezar definiendo un responsable de la transformación digital o del inicio del camino digital en mi organización. Ese responsable tiene que definir una estrategia. Esa estrategia la tiene que definir con la capa directiva y tiene que ser aprobada por el CEO de la organización, por el director general de la organización. Y en esa estrategia hay que definir también unas políticas, es decir, qué tengo que hacer, cuál es mi cultura, cuál es mi estilo de trabajo hacia el cual quiero ir. Lógicamente hay que dotar un presupuesto para que esto se pueda y de unos recursos. Y luego ya empiezo con mis proyectos de transformación, que aquí es donde empiezo a aplicar cosas de estas que hemos estado viendo hoy de la banca. Y luego de alguna forma tengo que ir gestionando estos servicios que ya voy poniendo, según me voy transformando, voy lanzando, voy poniendo servicios digitales, los tengo que gestionar con un nuevo modelo. Aquí los nuevos modelos tampoco es que haya que inventar la rueda. Quizá nos tenemos que inspirar en los portales web y en el e-commerce que venimos ya 15 años con él gestionándolo para gestionar estos nuevos sistemas y aplicaciones digitales. Muy bien, pues aquí acaba la parte de exposición. Por favor, ir haciendo vuestras preguntas online vía escritas, que vamos a abrir ahora el panel de preguntas y voy a ir respondiendo a las preguntas existentes. Muy bien, me están preguntan desde una localidad no definida qué están haciendo otros bancos españoles.
Bueno, pues en realidad todos los bancos tienen en su roadmap la transformación digital. No he mencionado, están muy mencionados el Banco Pastor, está Bankinter, está ING, está CaixaBank, te he mencionado Bankia en algún punto. De alguna forma lo que ocurre es que su transformación digital o han gestionado peor la ola de glamour, o de alguna forma están en momentos más atrasados en relación a cómo están otras organizaciones. Vamos a ver más preguntas. Bien, esta es de una industria de fabricación que de alguna forma de productos alimenticios, no dice qué tipo de industria, y pregunta qué es lo que más le puede impactar o ayudar en el tema de la banca. Hombre, así es difícil sin conocer la industria. Yo lo primero que diría es analiza la cadena de valor tuya de tu organización y tu sector, porque de ahí en los puntos donde tengas margen, donde haya margen tuyo o del sector, van a entrar. Las cosas que son puramente físicas, pues de alguna forma ya tuvimos la globalización, la seguimos teniendo, seguimos teniendo la manufactura normalmente países asiáticos, ya han atacado esa parte ya se ha visto atacada. En la parte digital normalmente va a ir a la parte de mediación, de intermediación, normalmente de relación. Los puntos importantes es de relación con el cliente y con el consumidor, normalmente es mediación en los sectores, y eso va a hacer que de alguna forma la industria venda y comercialice a través de estos mediadores. En muchas industrias esa mediación ya existe, y en otras industrias pues bueno, todavía no ha surgido, y eso es una primera parte. Y la siguiente parte es seguir este roadmap, empezar a entender, crear un pequeño grupo en la organización, reportando y seguido muy directamente por la dirección, por el director de la organización, de la empresa, y que vaya explorando qué se está haciendo en otras partes. Hay una iniciativa que se llama Cool Hunter, que de alguna forma es una iniciativa de voluntariado en el cual los voluntarios entran y se dedican a explorar diversos sectores para identificar estas empresas entrantes disruptivas que van a resegmentar el sector, o que pueden resegmentar el sector. Es una iniciativa confederada, tenéis ahí la web y lo podéis mirar. Vamos a ver otras preguntas que también nos están llegando. Bien, nos está preguntando Jorge que si todos los sectores tienen la misma capacidad de digitalización y que el sector de la banca tiene más recursos. Pues lógicamente no todos los sectores tienen la misma capacidad de digitalización. La banca es un sector que mueve unos recursos muy materiales, aunque tiene muchas cosas materiales en sucursales, en edificios corporativos, en personas, pero de alguna forma su producto es inmaterial, con lo cual quiere decir que es muy fácilmente digitalizable y dispone de recursos. Habéis visto que su margen ya no es tan grande como antes, con lo cual dispone de recursos porque mueve recursos, pero a lo mejor no puede asignar tantos recursos a la transformación como antiguamente. Pero es una organización muy grande, con muchísimos empleados, muy intensiva en uso de recursos humanos, con lo cual el cambio es muy complicado. Yo creo que hay sectores en los que menos intensivos en uso de recursos, muy relacionados con el cliente, que vendan al cliente final, y sobre todo si vendes servicios inmateriales, pues es un sector muy fácil. Pero incluso los que venden servicios materiales presenciales, como por ejemplo el sector hotelero, pues hay grandes oportunidades de digitalización y de mejorar la experiencia del cliente. ¿Cómo ves, pregunta Lourdes, cómo ves de factible el uso de la nube por parte de los bancos siempre tan preocupados? Bueno, la nube interna no tiene ningún problema, y es usar esas tecnologías que han permitido a estos grandes tecnológicos escalar sus sistemas y dar servicios a millones de clientes planetarios, sin despeinarse y sin que se les caigan los sistemas. Nuestros sistemas corporativos pues dan servicios a 1 millón de clientes, nos creemos a gusto. Si entran online
1000 de ellos o 2000 y no se caen nuestros sistemas porque nos quedamos tan contentos, mientras otros sistemas de estos grandes de las redes sociales pues de alguna forma soportan millones de accesos o miles de millones de clientes sin despeinarse. Entonces la nube y el compliance y la regulación en los bancos es muy importante y muy crítica. Por eso hay unas regulaciones que cumplir y los bancos no se pueden ir a cualquier sitio. Solo se pueden ir a externalizar sus capacidades de computación a organizaciones que les garanticen que sus recursos están, primero, cumpliendo la normativa, y segundo, la regulación, y segundo, dentro del espacio normativo, en el caso de España o de Europa, dentro del espacio europeo. Es decir, los bancos no pueden llevar sus recursos fuera. Eso es una parte, y eso por legislación, pero también por estrategia propia de seguridad y de confidencialidad. Entonces, bueno, quizá en la banca, en esta parte de utilización de cloud externo está más limitada, aunque para temas de innovación sí lo puedes hacer, siempre que no tengas información crítica o muy confidencial o regulada. La transformación digital, pregunta Héctor, dice: la transformación digital debe ser individual, ya que el grado de madurez es diferente en cada una de las organizaciones. Copiar no sirve de nada. ¿Cómo tener la mezcla idónea entre la copia, las tendencias y la madurez de nuestras empresas? Bueno, pues hombre, lógicamente el punto de partida es muy diferente, incluso dentro de un propio sector, y de hecho habéis visto en la banca que hay aproximaciones muy distintas entre unos y otros. En los dos ejemplos que hemos puesto, pues se ve claramente cómo hay aproximaciones, uno parece más avanzado, más coherente en su visión, otro menos, pero aprovechando puntos de valor o puntos de retorno y de beneficio puntuales. Yo creo que la hoja de ruta, como yo planteo en la última transparencia, tiene que ser personal. Por eso empieza con una evaluación de dónde estoy, una evaluación de quién soy, una evaluación de qué recursos tengo, de qué proveedores y hacia dónde quiero ir en la parte de definir. Y eso lo que me da es un camino personal de mi organización. Ahora bien, mi organización no está exenta a que venga un tsunami de una empresa tecnológica, un entrante en el sector, un over the top, y me deje el negocio más rentable mío fuera de la competencia. Entonces, bueno, yo puedo ir en mi camino, pero tengo que ir ojo a visor qué está pasando. No vaya a ser que una de esas vengan y me barran. Ya la última que voy a dar paso es una de Andrés, que comenta: me parece un desafío realmente clave para el éxito, pero difícil de lograr, el desarrollo adecuado de omnicanal. Muy bien. Tanto desde el punto de vista de la integración de funcionalidades como de la usabilidad del usuario. ¿Cómo evalúas este punto en los actuales desarrollos que conoces? Bueno, por la experiencia omnicanal estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Es un deseable que tienen todas las organizaciones que venden al mercado masivo de clientes, pero ese no todo el mundo lo ha conseguido ni lo está consiguiendo todavía, porque tiene que integrar la experiencia, tiene una parte de integración tecnológica y tiene otra parte de integración personal. Es decir, no puede ser que yo ponga mucho esfuerzo, por ejemplo, en que en vía online sea muy glamuroso y muy cercano a mi cliente. Cuando el cliente llega a mi tienda, tengo unos empleados o unos dependientes que le atienden a diente de perro. Entonces no tiene ningún sentido. O sea, tengo que ser coherente. O que llegan allí y resulta que el cliente tiene más información online vía internet que el propio empleado de la tienda que te está ofreciendo un servicio o un producto con unas especificaciones técnicas importantes. Entonces no tiene sentido que yo vaya a ver, por ejemplo, me vaya a comprar unas tablas de esquí y tenga en internet mucha más información, incluso en la propia tienda online, que la información que me puede facilitar el propio dependiente en la tienda. Entonces eso sí que no tiene ningún sentido, es un disparate. Entonces, lógicamente, ese maridaje entre presencial, virtual y la parte virtual, la parte web y la parte móvil, que son los canales que tenemos ahora, web entiendo accediendo desde un PC o accediendo desde un tablet, y la parte móvil haciendo desde un smartphone,
que esa experiencia sea homogénea. Ahora también están los smartwatch, que de alguna forma nos van a dar también otra entrada y nos pueden aparecer mucho más temas, realidad virtual, el tema de las gafas estas de Google, otro tipo de interfaces que nos pueden ir surgiendo. Totalmente de acuerdo, pero muy complicado. Bueno, hemos cumplido el reto primero de temática, el reto de preguntas. Hay más preguntas, pero no puedo darle paso más a ellas porque nos eternizaríamos. Y nada, daros las gracias por este webinar. En el canal de Lead Learning podéis ver muchos más webinars de otros tipos de contenidos, alguno mío también, hablando de innovación, y podéis ver otros webinars de otros aspectos que tienen mucho que ver con este cambio cultural y con esta transformación digital. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nada más.